Entonces vamos a continuar en el proceso de cálculo de lo que es máximos y mínimos, es decir, los extremos de una función. Entonces hemos visto lo que es el criterio de la primera derivada que consistía, ¿no? Por ejemplo, en esta gráfica que tenemos es que primero hallamos el puntos críticos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este caso tendríamos el A, un punto crítico, el B sería otro punto crítico. Entonces, el criterio de la primera derivada, ¿qué nos decía? Si a un lado, a la izquierda de A es decreciente, es decir, la derivada menor que cero, y es creciente a la derecha, entonces ahí que tengo mínimo. O también, cuando tendría máximo? Si a la izquierda tengo creciente, pero a la derecha tengo decreciente, que tengo máximo. Eso es lo que nos decía el criterio de la primera derivada. Entonces hoy lo que vamos a ver es criterio de la segunda derivada. Ahora lo siguiente, a ver. Aparte de que aquí justamente en este punto crítico, aquí en este punto crítico, obviamente la derivada en ese punto crítico es igual a cero. Si yo calculo la segunda derivada, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a empezar a aumentar. A partir de este punto empieza a aumentar. Es decir, es decir, la primera derivada va a ser creciente. ¿Ya? En este punto aquí la primera derivada es creciente. Entonces, ¿qué tengo? Tengo el mínimo. Comparame es el mínimo. Entonces, con el criterio de la segunda derivada, ¿qué vamos a decir? Si en un punto crítico, es decir, el A es un punto crítico, es decir, la derivada igual a cero, además de la segunda derivada, en ese punto es mayor que cero, entonces ahí vamos a tener mínimo. Ese es el criterio de la segunda derivada. En el máximo, ¿qué vamos a tener? Obviamente el B es el punto crítico, pero la segunda derivada es menor que cero. Es decir, la función derivada empieza a decrecer. Es decir, yo tengo aquí la primera derivada, ¿no? Es una nueva función. ¿Cómo analizo que esta función es decreciente? Derivando de nuevo, ¿no? Calculo la derivada de nuevo y digo que es menor que cero. Entonces, en este punto, es menor que cero, es decir, la primera derivada es decreciente, es decir, la segunda derivada es menor que cero. Entonces, ahí que tengo máximo. Y justamente ese es el criterio de la segunda derivada. Entonces, con eso ponemos como un teorema. Entonces, una función f, obviamente derivable, ¿ah? Y tenemos un punto crítico c. Entonces, primero tenemos, obviamente, la derivada en c es cero y la segunda derivada es menor que cero. Entonces, en ese punto crítico, ¿qué vamos a tener? Máximo relativo. Pero, ¿qué pasa si tengo el punto crítico c, es decir, la derivada, primera derivada es cero, y la segunda derivada mayor que cero? Ahí voy a tener mínimo relativo. Aquí, por favor, ponemos una observación. ¿Qué pasa si la primera y la segunda derivada son ceros? Entonces no podemos aplicar el criterio de la segunda derivada, ¿correcto? O también que podría suceder que la primera, pero la segunda derivada no existe, entonces tampoco podemos aplicar el criterio de la segunda derivada. Entonces, ¿cuándo no podemos aplicar? Cuando pasa esto de aquí o cuando pasa esto de aquí, ¿correcto? Entonces ahí no podemos aplicar criterio criterio de la segunda derivada para hallar máximos ni mínimos. Entonces, ¿qué hay que aplicar? Hay que regresar al criterio de la primera derivada. Veamos ejemplo, a ver, veamos ejemplo. Aquí, entonces me piden utilizar criterio de la segunda derivada, hallar extremos de esta función. Entonces aquí tenemos el 1. A ver, vamos a resolver. Aquí la función es x a la sobre elevado a 2 tercios por x menos 4 al cuadrado.
Entonces, vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada para hallar máximos mínimos. Solución. ¿Qué cosas necesito? Primero, lo que necesito es hallar punto crítico. Recuerden que este C es un punto crítico, ¿no? Este C es un punto crítico, así que necesito hallar punto crítico. Entonces, primero es hallar punto crítico o valor crítico, ¿no? Entonces, para hallar punto crítico, ¿qué hacemos? Hallamos la derivada. Hallamos la derivada de esta función. Entonces, podemos aquí, criterio del producto sería 2 tercios. X, acá derivar el primero sería menos 1 tercio por el segundo. Más el primero por la derivada del segundo. Ahí sería la derivada. A ver, puedo aquí simplificar, tal vez factorizar. Puedo factorizar 2 tercios y también x a la menos 1 tercio y también x menos 4. Factorizo, acá que me queda x menos 4 y acá me queda, acá me va a quedar x y este estoy factorizando en 2 y como estoy factorizando 1 tercio, acá me va a quedar 3 veces x. 3 veces x. Entonces, aquí me va a quedar 4x, ya factorizando. Acá me va a quedar 4 por 2, factorizo 4, 8. 8 tercios, x a la menos 1 tercio, x menos 4, y acá quedó x menos 1, ¿no? X menos 1. Entonces, esa es la derivada, ¿no? Esa es la derivada. Ahora lo que vamos a hacer es hallar los puntos críticos, pues, ¿no? Primera forma es derivada igual a 0. Derivada igual a 0. Es decir, esta cantidad vamos a igualar a 0. Vamos a igualar a 0. Entonces, cuando igualamos a 0, ¿cuál es la solución? Aquí es x igual a 4 y x igual a 1. Entonces, cuando igualo a 0 esto de acá, me sale x4, x1. B, donde la derivada no existe, ¿no? Donde la derivada no existe. ¿Dónde no existe la derivada? Es, como ya calculé de derivada, pero ¿dónde no va a ser derivable? Como podrán ver, este de acá va a ser denominador, ¿no? Porque está con negativo, va a aparecer abajo. En otras palabras, ¿dónde no está definido esta función derivada? En 0. Entonces, justamente ese es donde la función no es derivable. Entonces, tenemos ahí un punto crítico que es 0, que es 0. Entonces, ahí tenemos ya, obviamente, tercera forma ya no hay, ¿no? Porque aquí no hay un intervalo, porque aquí el dominio son todos los reales, excepto obviamente, todos los reales. Aquí el dominio es todos los reales. Así es que la tercera forma ya no hay. ¿Correcto? Ahí tendríamos. Una es, ahora calculamos primero punto crítico. Segundo, ahora sí ya es aplicar criterio de la segunda derivada. Para aplicar criterio de la segunda derivada, tenemos que calcular la segunda derivada, obviamente, ¿no? Pero para lo cual tenemos que partir de la primera derivada, que es 8 tercios x a la menos 1 tercio por x menos 4 por x menos 1. Ahí tendríamos. Ahora derivemos, a ver, como acá hay tres funciones, voy a intentar simplificar aquí para aplicar tan solo producto de dos funciones. Puedo multiplicar acá, ¿no? Acá sería x al cuadrado menos 5x menos más 4. Ahí está. Ahora sí ya puedo aplicar tan solo producto de dos funciones acá. Entonces, segunda derivada va a ser igual al derivar el primero, sería 8 tercios por menos 1 tercio. Es decir, derivar el primero, acá sería menos 1 tercio menos 1 menos 4 tercios. Por el segundo, ¿no? Aquí queda igual por el segundo. Obviamente más primero por la derivada del segundo. Derivada del segundo es 2x menos 5. Ahí tenemos. Esta sería
la segunda derivada. Puedo tal vez simplificar. Aquí podría factorizar 8 tercios. O aquí 8 novenos, ¿no? Puedo factorizar 8 novenos. 8 novenos. Puedo factorizar. También puedo factorizar x a la menos 3 cuartos. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Me va a quedar aquí, acá hay un menos que queda, me va a quedar menos x al cuadrado más 5x menos 4. Ahí está. Ahora aquí lo que me va a quedar es más, acá como falta el 3, porque estoy factorizando noveno, va a quedar 3 y acá va a quedar x, va a quedar 3x por 2x menos 5. Esto de aquí, ahí. Entonces puedo simplificar aquí, 8 novenos, x menos 4 tercios. A ver, simplificando acá, me va a quedar menos x al cuadrado más 5x menos 4 más 3, 2, 6x al cuadrado menos 3 por 5, 15x. Y podemos simplificar ahí, va a quedar 8 novenos, x menos 4 tercios. Acá va a quedar 6, 5x al cuadrado menos 5, 15, 15, 5, 10x menos 4. Esa sería la segunda derivada. Esa sería la segunda derivada. Entonces, vamos a evaluar lo siguiente. Hay que recordar, ¿ah? Hay que recordar que en este caso, como acá no existe la primera derivada, significa que aquí en x igual a 2 no, tampoco existe la segunda derivada, pues, ¿no? Si no es derivable, no puedo derivando, pues, ¿no es cierto? Los únicos puntos críticos, por lo pronto, tengo que criterio de la segunda derivada puedo aplicar aquí. Puedo aplicar aquí. Entonces tengo que evaluar, ¿no? Tengo que evaluar. A ver, aquí. Entonces evaluando la segunda derivada en el punto crítico, por ejemplo, el primero me salió 4. Voy a partir de la función, ¿verdad? Va a tener los valores aquí. F de x es igual a x elevado a 2 tercios. 2 tercios por x menos 4 al cuadrado. Ahí tenemos. Calculamos la primera derivada, que se lo voy a llamar g. Calculamos la derivada de esta función f. Ya estoy llamando g a la primera derivada. Ahí está. Y voy a llamarle h a la segunda derivada. Es decir, derivo la primera derivada, que es el g. Voy a tener la segunda derivada, que es el h. Entonces ahí tengo h, que es la segunda derivada. Y evaluando en 4, entonces el h, evaluando en 4 el h, me sale 5.04. 5.04. Entonces aquí, 5.04. Entonces aquí es 5.04. 5.04. ¿Correcto? Y ese valor que es mayor que 0. Entonces, ¿qué nos dice el criterio de la segunda derivada? Si es punto crítico, y si en ese punto crítico es mayor que 0, ¿qué voy a tener acá? Valor mínimo relativo. Entonces puedo concluir acá, entonces acá ¿qué voy a tener? Mínimo. Ahí tengo mínimo relativo. ¿Correcto? Ahora voy a evaluar en otro punto crítico que es 1. Evalúo en 1. A ver, en 1, ¿cuánto me sale? A ver, evaluamos h en 1. Me sale menos 8. Acá me sale menos 8. Obviamente este es menor que 0. Si es menor que 0, ¿qué me dice? Criterio aquí. Segunda derivada en este punto que es menor que 0 y entonces aquí tengo máximo relativo. Entonces, acá tengo máximo
relativo. Pero ¿cuáles son esos valores? Ojo que aquí es segunda derivada, ¿eh? Estamos evaluando la segunda derivada. Aquí es segunda derivada. ¿Y cuáles son esos valores? Entonces tengo que evaluar la función, ¿no? Tengo que evaluar la función. ¿Cuáles son esos valores? Entonces evaluamos la función, por ejemplo, en el punto 4. A ver, evaluamos en el punto 4 la función, es decir, f. En el punto 4f evalúo en 4, obviamente va a salir 0, ahí está, ¿no? Está acá 0. Entonces, acá tenemos 0. El punto 4 es 0. Y en punto 1, en el punto 1, f en 1, me sale 9. F en 1 me sale 9. Ahí está. Entonces, concluyendo, este es mínimo relativo, entonces este valor es mínimo relativo, ¿no? Mínimo relativo. Y este es máximo relativo. Máximo relativo. Pero ¿qué pasa con el punto crítico? ¿Qué pasa con el punto crítico? El 0. ¿Qué pasa con el punto crítico 0? Aquí no puedo aplicar criterio de la segunda derivada, porque eso es lo que me decía, ¿no? El criterio aquí, ¿ah? Aquí, cuando no se puede aplicar criterio de la segunda derivada, aquí, cuando la segunda derivada es igual a 0, ¿no? O cuando la segunda derivada no existe, ¿no? En este caso, si la primera derivada no existe, obviamente la segunda derivada tampoco no existe, pues, ¿no? Pues no se puede derivar, ¿correcto? Entonces, ¿qué hay que aplicar entonces? Criterio de la primera derivada. Entonces, en este punto hay que aplicar criterio de la primera derivada. Entonces, para aplicar criterio de primera derivada, ya tenemos el punto crítico. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar creciente decreciente, para lo cual necesito la primera derivada. La primera derivada me salió, ¿cuál? A ver, 8 tercios, x a la menos 1 tercio, por x menos 4 por x menos 1. Esta es la primera derivada. Entonces analicemos dónde es creciente. ¿Dónde es creciente? Entonces para creciente tengo que resolver la inecuación de ¿qué? De 8 tercios, ¿no? De x menos 4, x menos 1. Y este es raíz cúbica y baja abajo, ¿no? Porque está negativo. Raíz cúbica negativo. Y tengo que resolver esta inecuación. Entonces, puedo aplicar puntos críticos para resolver esta inecuación, ¿no? Entonces, ubico puntos críticos. Acá tendría 1. Primero el 0, ¿no? Aquí, ¿no? Acá 0, acá 1 y acá 4. Entonces, la solución, ¿dónde está? Aquí, más, menos. Entonces, lo que voy a tener es lo siguiente. ¿Dónde es creciente? Aquí y aquí, ¿no? Pero aquí lo que me interesa es en el ahora único que me interesa, obviamente debe coincidir con lo que hemos allá también, ¿ah? A ver, pero me interesa aquí, en este punto crítico. Entonces, para decreciente, ¿dónde será? Tengo que resolver el menor que 0, ¿no? Aquí, decreciente. Es decir, para decreciente tengo que resolver esta derivada menor que 0. Y cuando yo resuelvo eso, la solución va a estar en los intervalos con signo negativo. Es decir, que acá decreciente y acá decreciente. Entonces, aplicando el criterio de la primera derivada, acá que tengo, acá tengo decreciente y creciente. ¿Qué tengo entonces? Mínimo. Entonces, ¿qué tenemos? En x igual a 0 tenemos mínimo relativo. ¿Y cuánto es el mínimo relativo? Evaluamos la función en
en 0 y me va a salir que es 8. Este que es mínimo relativo. Entonces es un mínimo relativo. Entonces con eso recién hemos resuelto el problema. ¿Ya? Recién con eso hemos resuelto el problema. Primera pregunta. A ver, veamos el segundo. A ver, veamos el segundo. Veamos el segundo. Aquí es x al cubo. Es x al cubo menos 12x más 1. Entonces vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. Para lo cual, ¿qué necesitamos? Puntos críticos. Para lo cual necesitamos la derivada. Acá sería 3x al cuadrado menos 12. Entonces hallamos puntos críticos. Aquí único punto crítico tenemos derivada igualando 0. Por las otras formas no hay. Entonces aquí tendríamos 3x al cuadrado menos 12 igual a 0. 4. Acá entonces me va a salir más menos 2. Más menos 2. Hasta ahí ya tengo mis puntos críticos. Ahora necesito la segunda derivada para utilizar criterio de la segunda derivada. Entonces la segunda derivada sería aquí 6x nada más, ¿no? 6x nada más. Entonces, ahora ¿qué hacemos? Evaluamos en los puntos críticos. En menos 2 sería menos 12. Y ese es negativo. Si es negativo, ¿qué tengo? Máximo relativo. Y por aquí, ahora evalúo en el otro punto crítico que es, ojo que evalúo el segunda derivada. ¿Ah? En 2 sería 12 y es mayor que 0. Cuando es mayor que 0 tengo mínimo relativo. Pero ¿cuáles son esos valores? Mínimo y máximo. Entonces tengo que evaluar qué cosa, la función. ¿Ah? Entonces para yo obtener en sí, aquí, por aquí nada más, para obtener el mínimo tengo que evaluar la función. ¿En dónde? En ese punto crítico. La función evaluada en menos 2, ¿cuánto me sale? Es 17. Tengo que evaluar la función en 2. ¿Cuánto es eso? Es menos 15.